Vamos a arrancar con el doctor Roberto Bota, médico del Servicio de Obstetricia del Hospital del Gran Cosme Argerich desde hace 40 años, profesor de obstetricia de la Universidad de El Salvador. Doctor Bota, está en uso de la palabra. ¿Está por ahí, doctor Bota? Apriete el micrófono. Sí. En el micrófono apriete. ¿Ahí está? Ahí está, gracias. Ahí está, doctor, gracias. No, gracias a ustedes, en primer lugar, señoras diputadas y diputados de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, les agradezco esta oportunidad que me permiten de expresarme. Voy a tratar de rápidamente pasar sobre algunos conceptos. El primero, que ya se ha reiterado varias veces, pero vale la pena reafirmarlo, es que la vida, como todos sabemos, comienza en el momento de la fecundación, con la unión del óvulo y el espermatozoide. Y esta es una verdad biológica que ha sido constatada científicamente. Como decía el genetista y pediatra Jérôme Lejeune, que fue quien descubrió la causa de la trisomía 21, se forma un ser del género humano, es decir, un ser humano. Este tiene una carga cromosómica única, con una secuencia de ADN distinta a la de sus padres, absolutamente diferente a la de sus padres. La misma se mantendrá igual hasta después de nacido. Si dejamos desarrollar esa célula, normalmente llegará a ser un hombre y no otra cosa. Los médicos, obstetras, en mi caso, hace muchos años que hablamos y en congresos y en jornadas del feto como paciente, persona, como un segundo paciente. Como persona, tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida, que, al igual que otros derechos fundamentales, es por naturaleza absoluto e inherente a la esencia del ser humano. Ni la autonomía ni la autogestión de la madre, no menciona al padre, puede ser más determinante que el mismo. Si así lo fuera, y la madre pudiese decidir sobre el derecho a la vida de su hijo, podríamos estar avalando el poder del más fuerte sobre el más débil, cosa que ha ocurrido y podría hacernos volver a hechos aberrantes de la historia de la humanidad y que podría resultar también en futuras violaciones a los derechos humanos. Si bien para mí es absolutamente inaceptable también a cualquier edad gestacional, quiero detenerme un poquito en este punto, puesto que resulta contradictorio que no se fije un límite preciso máximo permitido si su objetivo es preservar la salud de la madre. Como manifiesta el proyecto de ley, solo después de las 14 semanas debería invocarse el causal violación o riesgo de vida o para la salud integral de la madre. Antes de la misma sería simplemente con el consentimiento de la misma o el deseo de la misma. El aborto no está exento de riesgos para la salud de ella, tanto psíquicos como físicos. Por lo tanto, ese causal debería estar en todo caso poder ser invocado con un límite máximo permitido de edad gestacional. Más allá del primer trimestre del embarazo, como figura en el ILE, el protocolo de interrupción legal del embarazo, si no mal recuerdo en la página 92, más allá del primer trimestre del embarazo, al avanzar el mismo, hay más fracasos en el tratamiento farmacológico. Los riesgos maternos pueden aumentar, como así también las dificultades técnicas y las complicaciones, tanto inmediatas como mediatas, pudiendo llegar a veces hasta comprometer el futuro obstétrico de la madre. Además, en muchos casos podría coincidir con los límites de la viabilidad fetal, viendo esa disyuntiva que a medida que progresa y baja el límite de aceptabilidad en otros niveles de perinatología para aceptar esos chiquitos prematuros y hacerlos vivir, por otro lado se plantearía el grave o triste, ¿no es cierto?, posibilidad de que no se le den los recursos adecuados.
También se habla como justificativo para el aborto de la mayor mortalidad materna del aborto clandestino, pero la misma no es exclusiva de ellos, pues el daño también es inherente al procedimiento mismo por la interrupción intempestiva y artificial del embarazo. El aborto no es la solución. Todos compartimos y queremos lo mejor para todas nuestras mujeres. Deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual, no solo como instrucción o información en el uso de anticonceptivos, sino además como la formación que el amor humano, no solo genitalidad, sino que también tiene componentes superiores. Es fundamental insistir en la enseñanza de un profundo respeto por las leyes naturales y asumir que la vida humana tiene la misma dignidad cualquiera sea su edad, embrio fetal, en pleno desarrollo, adulto o senil. Profundizar la correcta planificación familiar, las leyes de adopción, etc. No quiero extenderme mucho porque dicen que lo breve 2 veces bueno. Como obstetra he tenido durante 40 años de mi vida el privilegio de atender 2 pacientes al mismo tiempo. Es la única especialidad que nos da ese privilegio. Y no tengo dudas que protegiendo la vida de la persona por nacer es la mejor forma de cuidar y preservar la salud integral de esa madre. Nuevamente les agradezco profundamente su atención que me han brindado en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Una pregunta de la diputada Lidia Inés Azcárate para Roberto Botta. ¿Usted está, Roberto? Doctor. Sí, ahí lo veo. Usted habló de aborto en un tiempo que coincide con la viabilidad. ¿Puede ampliar al respecto? Otra pregunta para el doctor Botta de la diputada Resinovsky. Recientemente se le preguntó a la doctora Oyserovich a las cuántas células estamos frente a un individuo de la especie humana y dijo que no corresponde a su especialidad esa información. Que le repito, ¿a cuántas células estamos frente a un individuo de la especie humana? Y dijo que no corresponde a su especialidad esa información. Visto que usted es su colega, ¿podría contestarnos a cuántas células nos encontramos frente a un nuevo individuo de la especie humana? Apriete el micrófono porque no se lo escucha, doctor, el micrófono. Ahí está, a ver. Ahí está, ahí se escucha bien. Perdón. En primer lugar, empezando por la primera pregunta que me hace, el término de viabilidad significa a partir del momento que nacido ese, ¿no es cierto?, este feto, ese recién nacido, tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de desarrollarse y sobrevivir una vez nacido. Hoy el límite de viabilidad es más o menos 23, 24 semanas con la buena neonatología. Pero ya hay casos en Japón y todo, en la medida que va bajando el límite de la viabilidad, evidentemente al mejorar las técnicas hacen que estos chiquitos tengan posibilidades de sobrevida. Eso quiere decir viabilidad. Si en la ley, ¿no es cierto?, que se propulsa, no hay un límite en la edad gestacional y ha pasado, podemos llegar a hechos como que nazcan bebés de 20 semanas, etcétera, y que el neonatólogo tenga que dejarlo ver morir cuando puede asistir, ¿no? Lo cual es tremendo. Por otro lado, ¿con cuántas células ya uno puede, ¿no es cierto?, ver que es un ser humano? Bueno, cuando se produce una unión de óvulo y espermatozoide, ya esa primera célula tiene todas las cualidades genéticas del individuo, que van a desarrollarse progresivamente, y si todas esas cualidades no se hallaran al principio, el individuo no se desarrollaría jamás. Hay un
una experiencia del año 1985 de la fertilización in vitro que hicieron Auja, Smith y Tucker, que lograron tener éxito en una transferencia, ¿no es cierto?, no de un óvulo fertilizado dividido por varias células, sino solamente 16 horas después de la fecundación. Al transmitir una sola célula ya se pudo desarrollar, ¿no es cierto?, con toda la carga genética que ese individuo tenía. O sea que la respuesta es de la primera célula. Y permítame, ya que tengo 5 minutos, que esa pregunta que hicieron de las 12 o 14 semanas, que era para todos, por lo que viene el chat, para quienes defendemos la vida, ya lo dije, su interrupción es lo mismo, ¿no es cierto?, a cualquier edad del embarazo. Ahora, médicamente, a medida que avanza el embarazo, es más difícil que tengan éxito las técnicas farmacológicas. Y muchas veces, desgraciadamente, como obstetra, me ha tocado acompañar y con mucho gusto a mujeres que han tenido la desgracia de tener un feto muerto, que espontáneamente se interrumpió ese embarazo en el segundo trimestre del embarazo, y es el momento más difícil para evacuar ese útero. Y hemos terminado, empezamos con las técnicas farmacológicas, luego hemos terminado a veces hasta en microcesáreas que después comprometen y pueden provocar roturas uterinas en embarazos ulteriores y en algunos casos por hemorragias en histerectomías, lo que es peor. Quizás la diferencia viene porque entre las 12 y las 14 para dar más posibilidades al diagnóstico prenatal. Ya a las 12 semanas, con las técnicas actuales de ADN o de probabilidad de diagnóstico de cromosomopatías especialmente, uno podría diagnosticar, por ejemplo, un síndrome de Down y todo. Ahora, ¿cuál es el objeto 12 o 14? O un poco más adelante. Quiere decir que si uno tuviera un síndrome de Down, podría tener el derecho a interrumpir ese embarazo, lo que llama aborto eugénico. Jerome Lejeune decía muy sabiamente, diagnosticamos la enfermedad, no podemos curarla, entonces matamos el paciente. Muchas gracias. Gracias. No es que era para todos la pregunta, para todos sale en el chat, le aclaro por las dudas. Pero muchas gracias, doctor. No, al contrario.